Muy bien. Bueno, vamos a desarrollar hoy el tema que tiene que ver con un conjunto de funciones que se llaman funciones de base de datos y que agrupan el conjunto de funciones que normalmente nosotros denominamos estadísticas con un tratamiento homogéneo hacia los datos que les permite parametrizarlas a esas funciones de una manera homogénea, es decir, de la misma forma, y obtener resultados quizás de una manera más sencilla. El material de clase está dentro de nuestro campus en Trabajo en Clase, clase semana 2022-09-06, que es la semana extra. Van a encontrar por un lado el PDF y por el otro lado la hoja de Excel que nos va a permitir desarrollar la clase. Entonces, en ese sentido, vamos a ver cuál es el conjunto de funciones de base de datos. Yo lo que voy a hacer es suspender la cámara y voy a mostrarles este PDF. Estamos bien con el tema de... A ver, acá vamos a checar esto. Vamos a moverlo acá. Quiero que me cuenten si tenemos el chat acá. Ahí está. ¿Se ve bien o nos falta algo? Por favor, si alguien me da una mano con eso. Y me cuentan. ¿Se ve? Sí. Perfecto. Bueno, entonces, ¿cuáles son las funciones de base de datos? Las funciones de base de datos son todas las funciones que arrancan con igual B. B de contar, B de contará, desviación estándar, extraer, B de máximo, mínimo, B de producto, promedio, suma, varianza, etc. Entonces, este conjunto de funciones, ustedes saben que nosotros tradicionalmente tenemos contar, contar sí conjunto, etc. Pero cuando articulamos la función, los argumentos se organizan de una manera diferente. Por lo tanto, hacerlo más flexible muchas veces es tedioso y, por otro lado, lo que facilita el tratamiento de funciones con base de datos es que pueden tratar datos a escala, digamos, es decir, un gran conjunto de datos. Entonces, ¿cuáles son las bases para entender cómo funcionan o cómo se organizan este tipo de funciones? Primero, el primer argumento de cualquiera de las funciones de base de datos, por ejemplo, de contar, el primer argumento es cuál es la base de datos. Y dice la explicación, el rango de celdas, la base de datos es el rango de celdas que compone la base de datos en donde haremos la consulta. Se debe incluir la primera fila del rango que contiene los nombres de cada columna, que en términos de base de datos se llama atributo. Entonces, ¿cuál es nuestra base de datos? Esta. Son todos los datos, si fuésemos a contar, son todos los datos que forman parte de la consulta. ¿Ok? Muy bien. Por otro lado, el segundo argumento es nombre de campo. Nombre de campo. Vamos a ver qué significa nombre de campo. Nombre de campo, que también es obligatorio, es decir, que los tres argumentos en esta función son obligatorios. Dice, el nombre de campo es la columna que contiene datos sobre la operación que se aplicará. Es posible escribir el nombre de la columna, la referencia de la celda o el número que represente la posición de la columna dentro del rango. Es decir,
que si yo quiero contar, el nombre del campo va a ser el nombre del campo sobre el que yo voy a hacer la operación contar, ¿verdad? Vamos a, por ejemplo, a contar la cantidad de vendedores de la categoría 2. Entonces, yo puedo contar sobre el campo categoría. Entonces, ¿y cómo lo puedo expresar acá a ese nombre de campo? Puedo expresarlo como categoría, vamos a corregir acá, categoría, lo puse con acento, por acá está con acento. Puedo expresarlo como, vamos a expresarlo como categoría. Y después dice que el último argumento es el criterio. Vamos a leer qué significa criterio. Criterio también es obligatorio. Es el rango de celdas donde están especificadas las condiciones que deben cumplirse. El rango de criterios debe tener en la primera fila el nombre de la columna a la cual se aplicará el criterio. Entonces, ¿esto cómo sería? El criterio. Yo podría decir, vamos a suspender ahí la función, yo podría decir que la categoría, acá vamos a poner que la categoría sea igual a 2. Entonces, este es el criterio. ¿Cómo lo tenemos que establecer acá? Marcándolo. Nuestro criterio, entonces, va a estar entre el rango de celdas K12 a K13. ¿Sí? Entonces, si yo me fijo, me devuelve 20, y esto lo tengo armado estableciendo la base de datos, que son todos los datos que voy a trabajar, categoría, que es el nombre del campo sobre el cual voy a aplicar la cuenta, es decir, que yo voy a contar categorías que cumplan con el criterio. ¿Cuál es el criterio? Que sean de la categoría número 2. Para ver que esto se puede expresar usando el nombre del campo o bien se puede expresar utilizando la posición en la lista de izquierda a derecha, este es el 1, este es el 2, este es el 3, me devuelve el mismo resultado, es decir, que puedo poner 3, o bien puedo elegir la celda que lo contiene, seguro. De cualquiera de las tres formas, esto es válido. Vamos acá a poner esto así, para que ustedes lo tengan como referencia. Entonces, esto se puede hacer de esta manera, se puede hacer de esta manera, es poniendo el número de columna, o bien se puede hacer de esta manera, que es poniendo acá la palabra que representa el campo. Entonces, esta es la forma de expresar la cuenta y esto es el criterio. Entonces, base de datos, campo, criterio. ¿Estamos bien por acá? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende? Muy bien. Vamos a hacer ahora otro ejemplo que nos plantea acá, que dice cantidad de vendedores de Mendoza.
cantidad de vendedores de Mendoza. Y vamos a seguir el mismo criterio que tenemos aquí. ¿Qué vamos a contar? Vamos a contar los vendedores que trabajan en la sucursal Mendoza. Entonces, lo primero que vamos a hacer, ¿qué es? Armar el criterio. Decimos, si el criterio es contar la sucursal, vengo por acá, pego la sucursal, busco el valor, Mendoza, y acá armo la fórmula. Sería igual, en vez de contar, ¿de qué cosa? Primero, de la base de datos. Punto. Luego, ¿qué tengo que contar? El campo de 1, donde están las sucursales. Y luego que tengo que definir que la sucursal sea Mendoza. Entonces, en este caso, nuestro criterio es K19, K20. Y me dice que no hay ningún vendedor de la sucursal Mendoza, cosa que es mentira. Muy bien. ¿Y por qué me da 0? Si yo tengo sucursal Mendoza. ¿A ustedes qué les parece? Porque contar, veré contar, vamos a poner acá, vamos a poner acá, vamos a buscar la ayuda, veré contar. ¿Qué dice veré contar? Cuenta las celdas que contienen números en el campo columna del registro de la base de datos que cumpla las condiciones específicas. ¿Existe algún registro que contenga números en las sucursales? No. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Usar BB contará. Cuenta el número de celdas que no estén en blanco, en el campo columna. Entonces, acá, ¿por qué nos da 0? Porque el valor, la función que tenemos que utilizar es BB contar. Y me dice que hay 6 vendedores que trabajan en la sucursal Mendoza. Ahora, ¿esto es cierto o es mentira? Otro tema que tenemos que resolver. Entonces acá nosotros tenemos que hacer lo que normalmente llamamos prueba de escritorio. Filtramos, elegimos la sucursal, Mendoza, y contamos. Y verificamos que en la barra de estados el recuento sea 6. Acá es fácil porque básicamente lo podemos contar manualmente, ¿no? Pero acá lo podemos verificar. Así que el resultado es correcto. De la misma manera que nosotros decíamos que había 20 trabajadores de la categoría 2, ¿no? Entonces, categoría 2, contamos y me dice que el recuento numérico es 20. Fíjense que tenemos recuento, contará, recuento numérico, contar. Muy bien, vamos a ir al tercero. Dice la cantidad de vendedores de Córdoba. Bueno, acá es sencillo porque sencillamente lo que hacemos es cambiar el... Vamos a copiar esto. Vamos a cambiar acá, vamos a poner Córdoba. Vamos a buscar una palabra Córdoba por acá. Acá está. Pido de esta manera para no equivocarme como está escrito. Dice que hay 4 en Córdoba y había 6 en Mendoza, ¿no? Entonces, si yo voy acá a sucursal, elijo Córdoba, voy a ver que tengo 4, ¿no? Y si elijo Córdoba y
Mendoza, a ver, si elijo Córdoba y Mendoza, me debería decir Córdoba y Mendoza que tengo 10. A ver, ¿por cuánto no me digo? 10. Entonces, a esto no lo hemos resuelto con el contar B, con el B de contar, porque tenemos que armar un criterio siguiendo esta pauta. Fíjense que dice B de contar. Para cómo se expresa la función O y cómo se expresa la función I. Nosotros en este caso tenemos que contar los trabajadores que trabajan en la sucursal de Mendoza o en la sucursal de Córdoba. ¿Por qué es un criterio del tipo O? Porque un trabajador, en este caso, no puede trabajar simultáneamente en dos sucursales. Solo puede trabajar en una sucursal. Motivo por el cual el criterio es un criterio tipo O. Es decir, que si se cumple que trabaja en Mendoza, por ejemplo, digamos esto, que la C1, la condición 1 es Mendoza y la condición 2 es Córdoba, si trabaja en Mendoza, lo cuenta, si trabaja en Córdoba, lo cuenta, si trabajan las dos, cosa que no existe, también lo va a contar, y solo no lo va a contar si no trabaja en una. Entonces, ¿cómo se expresa uno debajo del otro? Decimos que los valores para la columna sucursal son Córdoba o también Mendoza. Córdoba o Mendoza. Entonces, si yo este criterio que lo cambio y digo que no es más K19, K20, sino es K19, K21, es decir, que el valor de sucursal es Córdoba o Mendoza, lo que va a hacer es contarme los 10 instancias que hay que cumplen con ese criterio, que son trabajadores que dependen de la sucursal Córdoba o de la sucursal Mendoza. Si alguien no entiende, por favor, me detiene. El punto 3 dice el total de ventas de estas dos provincias. Es decir, que yo tengo que, por un lado, tengo que sumar las ventas que se generaron en las provincias de Mendoza y en la provincia de Córdoba, ¿verdad? Es decir, que voy a usar el mismo criterio, que es este, pero voy a armar otra función. ¿Cómo totalizo valores? Los sumo. Entonces será B de suma, ¿sí? B de suma. Voy a marcar la base de datos. Voy a marcar la base de datos. Luego de marcar la base de datos, voy a definir el campo. ¿Cuál será el campo que voy a sumar? El total de ventas. E1. ¿Y cuál va a ser el criterio? Que la sucursal para la cual yo voy a sumar esas ventas sea o Córdoba o Mendoza. Perdón, acá puse punto y coma. Entonces me dice que en las sucursales de Córdoba o Mendoza se vendieron 151.500 pesos. Si quiero ver si es cierto, elijo de nuevo Córdoba y Mendoza, hago aceptar, busco la suma de esto y me dice que la suma es 151.500 pesos de resultado. Me gustaría que me cuenten si esto se está entendiendo. En el primero a mí me dio 50, no 20. El primero a vos te dio 50.
vos lo que tenés que tener en cuenta, Juliano, es lo siguiente. ¿Por qué te dio 50 y no 20? Fíjate lo siguiente, que vos decís categoría. Categoría igual a 2. En vez de poner categoría, usá el que elegís C1. Y además, aquí en categoría, copiate el valor que tenés acá, porque lo más probable es que vos acá en criterio estés escribiendo categoría de una manera diferente, sin acento, sin... Ah, no, sí lo copié de ahí. Lo Pero saqué. si lo tenés con acento, tiene que funcionar. No lo tenés igual escrito, fíjate. Copia valores, pegá valores, mirá. Copio, pego y pego valores. 1, 2, 3. Te tiene que dar 20. No hay vuelta. Usá este. Vamos a usar este, que es más directo. Ah, ahora sí, ahora sí. Anduvo, ¿viste? El problema Sí, estaba era el ahí. de ahí. Era el que estaba arriba del 2. Era ese el que me faltaba. El otro lo tenía bien, el del medio. Bueno, Ahí está, perfecto. perfecto. Me alegro, me alegro. Bueno, ¿alguien más que tenga alguna duda? Ah, ¿podés abrir una vez más el último que hiciste? Ese de ahí. Ese, sí, como hoy. Ahí es B de suma, con los datos, la columna que vos sumás es la de las ventas, y las ventas que vos sumás son con el criterio que sean ventas de Córdoba o de Mendoza. ¿Eh? ¿Estás ahí? Sí, ahí está. Perfecto. Bueno, vamos a hacer el próximo. El próximo dice el número de legajo de Verónica Duarte. Es decir, que yo tengo que extraer el número de legajo del vendedor Verónica Duarte. Vamos a buscar la Verónica Duarte, que es esta. Entonces, ¿qué función puedo usar? Puedo usar suma también, ¿no? Porque me va a volver un número, pero acá vamos a usar BD para usar una función. Extrae de una base de datos un único registro que coincide con las condiciones especificadas. Extrae un único registro que coincide con las condiciones especificadas. Entonces, yo voy a extraer de mi base de datos ¿sobre qué campo voy a hacer la extracción? ¿Sobre legajo o sobre vendedor? ¿Quién me responde eso? Hola. Voy a hacerlo sobre el... ¿Qué voy a extraer? El legajo. ¿Y con qué criterio? Que vamos a hacer acá el criterio. Que el vendedor sea Duarte Verónica. Vamos a hacer así. Y vamos acá a poner. ¿Qué tenemos que poner ahí? Vendedor. Y acá debajo, ¿qué tenemos que poner? Duarte Verónica. Porque nos pide Duarte Verónica. Si tuviéramos otro vendedor, tenemos otro vendedor. Y me dice que es el 142. ¿Está? Si ustedes quieren, ponemos ahí. Y también podrá decir, bueno, pero Escobar Celeste, ¿cuál tiene? El 115. Y que está acá. Y Lago Hernán, ¿cuál tiene? Tiene el 120. Y está acá. Y está bien. Entonces, el B de extraer funciona de esa manera. ¿Se ve?
Vamos a seguir con el próximo ejemplo. El próximo ejemplo dice, el mínimo sueldo básico pagado en Tucumán. ¿Dónde tenemos el sueldo básico? Acá. Entonces, ¿cuál será el criterio? Que la sucursal sea Tucumán. Me voy a copiar este valor por acá. ¿Y qué voy a buscar? Que sea Tucumán. Entonces ya me da mi criterio. Y tengo que buscar el mínimo sueldo básico. Entonces, ¿cuál va a ser la función? B de min. ¿Cuál es la base de datos? Datos. Ahí ya no la seleccioné, sino que la escribí. ¿Está? Y usa el mismo conjunto de datos. Gran ventaja. Nombre del campo sobre el cual tengo que encontrar. Sobre el mínimo sueldo básico. Tengo un problema, no puse público. Datos, punto y coma. Sueldo básico, punto y coma. ¿Y cuál es el criterio? Que la sucursal sea Tucumán. Entonces, me dice que el mínimo sueldo básico es de 1.500 pesos. La pregunta es, ¿será cierto? Filtro, Tucumán. Busco, acá, sueldo básico. Y fíjense, voy a hacer un filtro de número y voy a hacer el menor. Menor que... Ah, no, pero es el menor. Bueno, vamos a ver si es cierto. Acá vamos a poner mínimo sueldo básico, porque ya no dijo cuál era 1.500. Vamos a poner menor que 1.500. ¿Hay alguno menor que 1.500? No, por lo tanto, el básico menor es 1.500. Podría decir menor que 1.501. Si me aparece lo menor. Entonces, el único que hay es 1.500, por lo tanto, el menor es 1.500. ¿Estamos? Muy bien. Pero acá tenemos que hacer al revés. Tenemos que quitar este filtro y tenemos que quitar este otro. Bueno, muy bien. Esto es correcto. Entonces, acá después dice cantidad de ausencias de Esteban Vitale. ¿Con qué función lo resuelvo? Esteban Vitale tiene acá cantidad de ausencias. ¿Con qué función lo resuelvo esto? ¿Qué les parece a ustedes? A ver, Alexiana, Bulay, Maldonado, ¿qué les parece? ¿Con qué lo resolvería? ¿Quién más tengo acá? ¿Cuántos tengo y quién más tengo? Che, somos muy pocos, me parece. Victory, somos 9, 10. ¿Con qué función se resuelve? Esto lo puedo resolver tranquilamente con una función extraer, ¿no? Porque yo podría decir, igual, ¿qué es lo que plantea cantidad de ausencia de Esteban Vitale? Yo podría decir que el vendedor, de copiarme esto, acá, que el vendedor acá sea Esteban Vitale. Le vamos a buscar Vitale, RSTV, acá, Vitale Esteban. Entonces, este es mi vendedor. A ver, perfecto. Y yo lo voy a buscar. Quiero decir, B de extraer, base de datos. ¿Cuál es el nombre del campo que tengo que extraer? La cantidad de ausencias. Y cuál es el criterio, que el vendedor sea Esteban Vitale. Entonces, si me fijo, Esteban Vitale supuestamente tiene 8 ausencias, que son las 8 ausencias que tengo acá.
¿sí? Lo podría sumar, lo podría traer también en vez de suma, porque es de suma, porque en realidad también me va a devolver la cantidad de ausencia que tengo si con una suma o una extrae funciona. Vamos a poner acá, vamos a copiarlo, vamos a tratar de dejar las dos hechas. Y acá, porque evidentemente me copió esto acá. Entonces, acá voy a poner en vez de extrae. Acá voy a poner F1, porque está en F1. En vez de extraer. Así que yo sé que esto también lo puedo resolver de cualquiera de las dos formas. Muy bien. Luego dice total de sueldos abonados en corrientes, es decir, cuántos sueldos se pagaron en corrientes. ¿Cómo debería ser? Una cuenta, porque yo debería ver en corrientes y debería decir que en corrientes se pagaron cuántos sueldos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sueldos. ¿Está? Entonces, allí sería sencillamente un vez de contar. Vamos a copiarnos acá esto para simplificar el criterio. Vamos a decir que la sucursal no es Córdoba, la sucursal es Corrientes. Alguno me puede decir, ¿y por qué no hace una relación entre esto y esto? Porque si agrego una fila acá, esto se pierde, o sea que esto tiene una constante, porque en realidad me da temprano. Y luego, tengo que hacer de contar. De contar la base de datos de datos. El nombre del campo es la cantidad de sueldos, o elegir este. Y el criterio es que la sucursal sea Corrientes. ¿Cuántos sueldos se pagaron en Corrientes? 7 sueldos, que es lo que me había aparecido antes, recuerda. Yo Corrientes, el recuento es 7, o sea que eso es correcto. Muy bien. Luego tenemos, dice, provincia en la que trabaja Hernán Lago. Esto también lo puedo hacer con un BD extrae. ¿Por qué? Porque tengo que extraer para Hernán Lago la provincia en la que trabaja, es decir, la sucursal en la que trabaja Hernán Lago. Ese vamos a dejarlo, ya lo hicimos. Total de inasistencia de empleada en la farmacia, en la provincia de Mendoza, o sucursal de Mendoza también ya lo hicimos. Y vamos a tratar de resolver estos dos últimos casos, que acá sí funciona la premisa de que la fórmula la tienen que armar con un I. ¿Por qué la tienen que armar con un I? Porque nosotros tenemos que armar que para cada una de estas variables, una es la categoría y otra es la sucursal, se dé que ambos son verdaderos. Es decir, si la condición 1 es la categoría y la condición 2 es Buenos Aires, solamente el resultado va a ser verdadero, es decir, solamente la va a contar si categoría es 2 y sucursal es Buenos Aires. Caso contrario, no las va a contar. ¿Por qué? Porque verdadero, falso, 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 verdadero, verdadero. Es decir, si está en la categoría 2, pero no está en Buenos Aires, no la cuenta. Si la categoría no es 2, por más que esté en Buenos Aires, no la cuenta. Y si no es categoría 2 y no está en Buenos Aires, tampoco la cuenta. Entonces, cuando nosotros armamos un criterio de ese tipo, lo vamos a armar con categoría. Vamos a copiarnos esto. Y acá nos vamos a, la sucursal tiene que ser, vamos a hacer así, Buenos Aires. Entonces, ¿qué estamos diciendo?
que se tiene que cumplir que sucursal sea Buenos Aires y categoría sea igual a 2. Entonces, ¿qué me pide? Total de comisiones. Entonces, voy a decir igual, B de suma, ¿qué voy a sumar? Los datos de la base de datos, coma, ¿cuál es el nombre de campo? Comisiones. Voy a sumar las comisiones por ventas, punto y coma, ¿y qué criterio se tiene que dar? Que la sucursal sea Buenos Aires y la categoría sea igual a 2. Entonces me dice que las comisiones pagadas para el empleado categoría 2 en la sucursal Buenos Aires son en total 7.200 pesos. Entonces, sucursal Buenos Aires, categoría igual a 2, comisiones por venta 7.200 pesos. ¿Está? Con esto prueban que lo que están haciendo está bien. Y después dice, calcular la cantidad de comisiones por ventas mayores a 4.000 de la sucursal de Río Negro. Es decir, que acá tenemos una expresión. ¿Cuál es la expresión? La expresión es que las ventas tienen que ser mayor a un determinado valor. Entonces, y acá también es único, porque solamente va a contar aquellas que sean mayores a 4.000 de la sucursal de Río Negro. Entonces, acá mostramos todas las sucursales y armamos nuevamente los criterios. Ventas mayores a 4.000, entonces vamos a ver ventas. Total de ventas es uno de los criterios. El segundo de los criterios es la sucursal. Entonces, la sucursal es Río Negro. Y acá el total de ventas es mayor o igual a 4.000. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que calcular la cantidad de comisiones, es decir, la tengo que contar. Tengo que B de contar la base de datos, el nombre del campo, cuál es comisiones por venta, y el criterio es este criterio. Que el total de la venta sea mayor a 4.000 y que la sucursal sea Río Negro. Y me dice que hay solamente 3 ventas de la sucursal de Río Negro que son mayores a 4.000 pesos. Sucursal Río Negro. Comisiones por ventas. Comisiones por ventas. Tengo solamente una mayor a 4.000. A ver qué hicimos mal acá. A ver qué hicimos mal acá. Ah, yo puse total de ventas. ¿Qué dice acá? La cantidad de comisiones por ventas mayores a 4.000. Perdón. Entonces, acá en el campo no es total de ventas. Es comisiones por venta. Si no, nada otra cosa. Chunga. Copiar. Ahora sí, pegar y me dice que hay una sola. Es decir, que si yo me vengo acá a Río Negro, así que la única, hay solamente una comisión mayor a 4.000 pesos. ¿Está? Entonces, de esa manera le damos la posibilidad de contarlo. Yo creo que es una herramienta y un recurso sumamente interesante. Es muy interesante
porque nos permite de una manera homogénea poder construir funciones y hacerlas flexibles. Es un recurso sencillo de utilizar y es un caso fácil de resolver. Acá me dice Lina Cardoso, ¿puede mostrar nuevamente el 10? Sí, ¿no? A ver, vamos a la pantalla. Ahí está. Es, en vez de contar la base de datos, para que lo que te voy a hacer es sacarte el, para que lo pueda ver. Acá está. Dice base de datos. H1 es el nombre del campo sobre el cual vamos a contar. ¿Sobre qué campo vamos a contar? Sobre el total de condiciones. Y después, ¿qué criterio vamos a tener? Que la comisión sea mayor a 4.000. En realidad puedes contar sobre cualquiera, pero puedes contar sobre el total de ventas, porque te cuenta los registros. Pero en el armado, para ser más claro en la comprensión, te convendría hacerlo de esa manera. ¿Se entendió? Ahí. Lina. Profe, era el 10, no el 11. Solo quiero saber la categoría que era. No es necesario que vuelva a decir. Si me dice yo lo noto. No, no pasa nada. ¿Y no lo tenés? El 10, calcular total de comisiones al empleado de la categoría 2 de la sucursal Buenos Aires. Entonces, acá estaba. Buenos Aires, la sucursal, categoría 2, y acá te decía la suma, porque era el total de comisiones, la suma de las comisiones, que es H1, que son las comisiones, de la categoría 2 en la provincia de Buenos Aires. El criterio es K42, L43. Son 4 celdas. Pues Sería, son gracias. dos variables, digamos, ¿no? Con dos valores, con un valor para cada uno. ¿Se entendió? Sí, gracias. Sí, no, por favor. Bueno, entonces, este es la herramienta que aprendimos. La idea es que lo utilicen cuando les sea cómodo y les sea útil, que ustedes elijan cuándo usar uno y cuándo usar otro, y a los prácticos que vamos a ir haciendo, lo vamos a ir utilizando. Así que bueno, nada, espero que les sirva. Los veo a los del lunes el lunes y a los otros seguramente mañana van a terminar las prácticas que veníamos haciendo, mañana jueves y el viernes, y a partir del lunes vamos a hacer algunos casos que ya van a incluir lo que hemos visto más esta nueva pregunta. Así que sean muy bien, nos estamos viendo en las clases de práctica. Hasta luego, muchas gracias. Finalizo la grabación en este momento. Muchas gracias, profe. Nos vemos. Nos vemos. ¿Teníamos que dejar el presente o solo con la grabación ya bastaba? No, las clases virtuales no tienen presente. Gracias. Ah, bueno. Gracias. Adiós.